Muy bien, vamos a continuar con el tema de programación dinámica. Y antes de ver el primer ejemplo, sí quiero mencionar algo que me faltó concluir el video anterior. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Em, bueno, hemos hablado de que la segunda técnica para construir un algoritmo de programación dinámica, dada la definición recursiva de la solución de un problema, pues era darle un orden a estos subproblemas de manera que resolvamos primero los de menor tamaño y cuando requiramos resolver un subproblema más grande, todos aquellos subproblemas más pequeños de los que dependen ya hayan sido a su vez resueltos. Ok, en algunos problemas, como en este que estábamos viendo como primer ejemplo, resulta bastante evidente cuál es el orden de estos subproblemas, sí, de la definición misma de los números de Fibonacci que queríamos resolver. Cuando esto no sea tan evidente, tenemos la siguiente forma de de dilucidar ese orden. Y bueno, si nosotros nos fijamos en el árbol de recursión, justo tiene todas las llamadas recursivas que tienen que ser realizadas para resolver cierta instancia del problema original. Ok, si nosotros colapsamos ese árbol, es decir, si los vértices que aparecen repetidos los volvemos un solo vértice y todas las aristas que aparecen entre vértices con los mismos valores se las asignamos entre sus copias, podemos obtener la siguiente gráfica, que es conocida como una gráfica de subproblemas. Sí, entonces pueden ver que existían, por ejemplo, dos llamadas a Fibonacci 4, una que hacíamos desde Fibonacci 5 y otra que hacíamos desde Fibonacci 6. Bueno, pues ahora tenemos un solo nodo para ese subproblema y las dos llamadas aparecen como flechas justo desde ambos subproblemas de mayor tamaño. Y justo aquí estamos indicando cuáles son las dependencias, cuáles son los subproblemas que tenemos que resolver antes de poder resolver otro de mayor tamaño o que aparece después en el orden. Ok, pues si tenemos esta gráfica de subproblemas, todo lo que tenemos que hacer es obtener su ordenamiento topológico, pero con orden inverso a las flechas que aparecen aquí, es decir, comenzando desde los subproblemas más pequeños, y ese orden topológico nos va a dar un orden total en el cual podemos ir resolviendo estos subproblemas y garantizando que cada vez que queremos resolver uno más grande, sus dependencias ya tienen un valor asignado. Y bueno, esto les va a recordar bastante cuando estábamos viendo gráficas dirigidas a cíclicas, justo cómo podíamos modelar algún tipo de problema de calendarización y con un orden topológico asignar un orden total a esas tareas tales que no entre todas había dependencias. Ok, entonces eso era lo que faltaba mencionar antes de ir al primer ejemplo, un poco más concreto. Bueno, el de Fibonacci no era un problema de optimización. Vamos a ver un ejemplo de un problema de optimización con programación dinámica. Y bueno, en la unidad anterior habíamos visto el problema de calendarización de tareas sin pesos. Es decir, teníamos ciertas tareas, tales que los intervalos de ellas entre algunos se traslapaban y otros no. Queríamos encontrar el conjunto de mayor tamaño de tareas que no se traslaparan para realizar. Y esa iba a ser una respuesta óptima. Simplemente maximizar el número de tareas distintas a realizar. Pero, ¿qué pasa si a esas tareas les damos cierto valor o cierto peso? Bueno, ahí así obtendríamos el problema de calendarización con pesos. Nuevamente tenemos un conjunto de n tareas. Cada tarea tiene un tiempo de inicio y un tiempo de finalización, tal que el tiempo de inicio es estrictamente menor que el de finalización. Sí, nuevamente cada uno de estos intervalos iba a ser un intervalo semiabierto, es decir, iba a ser cerrado en el tiempo de inicio y abierto en el tiempo de finalización, de manera que si dos tareas SI y SJ
el tiempo de finalización de una coincide con el de inicio de otra, sí son compatibles. Y porque justo el de finalización abierto nos dice que en ese momento ya estamos libres para comenzar a realizar otras tareas. Y además, en esta versión, vamos a considerar que cada una de las tareas tiene un peso asignado. Y entonces ahora queremos encontrar un conjunto de tareas compatibles, es decir, de intervalos que no se traslapen, pero tales que la suma de los pesos de cada una de las tareas que lo componen sea máxima. Y bueno, podemos ver un primer ejemplo, de hecho, en el que nuestra estrategia greedy para el problema anterior no funciona. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos tres intervalos, dos de peso 1, ambos se traslapan con uno de peso 3. Y si nosotros elegimos la tarea que finaliza primero, no vamos a poder elegir el intervalo de peso 3 y no tenemos una solución no tendremos una solución que sea óptima. ¿Ok? Y bueno, eh, esa estrategia greedy que ya teníamos no nos funciona y podríamos comenzar a pensar en otras estrategias greedy. Por ejemplo, bueno, ¿qué tal si seleccionamos primero la tarea que tenga mayor peso entre todas las que hay? Bueno, también podríamos crear ejemplos en los que esto no nos funcione. No podríamos agregar aquí, ya para otro ejemplo, un montón de tareas que tienen menos peso y que todas se traslapan con la de peso mayor y que al elegir la de peso mayor ya no podemos elegir un conjunto de tareas compatibles que sean una solución mejor. Ok. Y de hecho, si siguiéramos pensando en estrategias greedy para este problema, probablemente no la encontraríamos porque a la fecha no se conoce una estrategia greedy para resolver este problema de calendarización con pesos. Ok, lo que sí vamos a poder encontrar es que el problema sigue teniendo una subestructura óptima, ¿sí? Por lo tanto, podríamos revisar si una estrategia de programación dinámica sí nos funciona para poder resolver este problema. Así que ese sería el siguiente paso a realizar. Bueno, vamos a tratar de caracterizar la subestructura óptima de este problema y de esa forma obtener una definición recursiva para su solución. Que esa solución recursiva directamente puede ser de tiempo exponencial, pero es donde entraría utilizar una técnica de programación dinámica. Entonces, para caracterizar esta subestructura, vamos a suponer que tenemos este conjunto de tareas ordenadas por tiempo de finalización. Es decir, las tenemos de A1 hasta AN etiquetadas. Si suponemos que los tiempos de finalización ordenados pues van de F1 menor o igual que F2, etcétera. Y vamos a definir para cada tarea AK una función auxiliar que nos regresa la máxima tarea, bueno, la tarea con máxima finalización, tal que es compatible con nuestra tarea K. Sí, es decir, el índice más grande, tales que los intervalos de la tarea I con la tarea K no se traslapen. Sí, entonces esa tarea AI va a ser la tarea con máximo tiempo de finalización que no se traslapa con nuestra tarea AK. Y en caso de que no exista una tarea con tiempo de finalización anterior al inicio de la tarea AK, es decir, que no existe una tarea compatible anterior, pues vamos a asignar este valor como vacío. Ok, y vamos a suponer que así como tenemos ordenados los tiempos de finalización, tenemos un arreglo con el tiempo de inicio de cada tarea ordenado. Ok, y aquí notemos, estamos utilizando un doble subíndice. ¿Y esto por qué? Porque el orden, si ordenamos las tareas por inicio, no necesariamente vamos a obtener el mismo orden que teníamos al ordenarlas por finalización. Entonces, este I sería el índice que viene
de ordenarlos por finalización, y ya los índices del 1 al n, pues serían cómo quedan ordenados por tiempo de inicio. Ok. ¿Y para qué vamos a suponer que tenemos también este arreglo de tiempos de inicio? Porque de esta manera podemos obtener la tarea previa compatible de cada tarea, es decir, esta función auxiliar que definimos, podemos obtener su valor en tiempo lineal para cada uno de los objetos, bueno, para cada una de las tareas de nuestro conjunto, es decir, lineal en total, con un solo recorrido. Entonces, supongamos que tenemos este subconjunto, bueno, este conjunto de tareas, y entonces tenemos por acá ordenadas las tareas por tiempo de inicio y por tiempo de finalización. Es decir, la tarea A1 sí aparece dos veces, pero en la tabla que tiene el tiempo de inicio su valor sería 1 porque inicia en el tiempo 1, y digamos que su valor de finalización sería 4. O sea, aquí simplemente asigné el siguiente valor entero a cada inicio y finalización distintas. Ok, entonces, ¿cómo podemos obtener todos estos valores previos? Solo tenemos que recorrer ambos arreglos ordenados con un par de punteros, comparando el valor que tenemos en cada puntero y avanzando en el que sea menor. Ok. Ok, por ejemplo, en el inicio estaríamos apuntando que estamos iniciando la tarea 1, ok, y como hasta este punto todavía no finaliza ninguna tarea, en el fin estaríamos apuntando a un primer elemento que sería vacío. Sí, agregaríamos un elemento más al inicio de los órdenes de finalización. Entonces aquí podríamos darnos cuenta, bueno, la tarea previa para A1 es vacía. Ok, y luego comparamos estos valores que tenemos, y el valor que tenemos en inicio a ver, déjame checar. Tiempo de inicio, tiempo de fin. Ok, sí, sí, vamos a avanzar mientras la siguiente casilla de un lugar sea menor que la siguiente de la otra lista. Y es decir, aquí como la siguiente posición de la de inicio es 2, la siguiente posición de la de fin es 4, el punto más cercano en el tiempo es el valor 2. Entonces estaríamos avanzando en este arreglo y estaríamos iniciando la tarea 6 y todavía no termina ninguna tarea, que es lo que estamos viendo aquí en el arreglo de finalización de abajo. ¿Qué quiere decir? Que el previo de la tarea 6 también sería vacío. Ok, que bueno, pues estamos viendo que la tarea 6 inicia justo en el tiempo 2. Y luego el siguiente valor acá es 3 y el siguiente valor es 4. Seguimos avanzando en los tiempos de inicio. Ok, quiere decir que la tarea previa a 2 sería también vacía. Ninguna tarea finaliza antes de que empiece la tarea 2. Ok, y después el siguiente valor arriba sería 5, el inicio de A3, mientras el de abajo sería 4, la finalización de A1. Por lo tanto, ya estamos apuntando a que finaliza una tarea que es A1 en el arreglo de finalización. Ok, el siguiente valor abajo es 6, el siguiente valor arriba es 5, por lo tanto, si avanzamos al inicio de la siguiente tarea, es decir, estamos parados acá, y por lo tanto, la tarea previa de la tarea 3 sería la tarea 1. Ok, después, en ambos arreglos, el siguiente valor es 6. Si estamos avanzando hasta aquí, pues para 4, como si logramos avanzar en la lista de abajo, su tarea previa sería 2.
Sí, justo actualizamos ambos arreglos en el mismo paso porque compartían valor. Luego en la siguiente tarea a finalizar sería 3, es decir, nos pegaríamos aquí. Ok, pero en el siguiente paso, en ambos arreglos tenemos el valor 8, entonces avanzaríamos en ambos y estaríamos posicionados justo acá. Quiere decir que la tarea previa de la tarea 5 sería la tarea 4 en lugar de la 3 que teníamos anteriormente. Y así con un recorrido lineal, ya podemos conocer para cada una de las tareas cuál es la última tarea compatible. Ok, lo cual nos va a servir para obtener este valor en tiempo constante en cada uno de los siguientes pasos. Es decir, para poder dar por hecho que ya conocemos todos esos valores, dado el orden de finalización y el de inicio de cada tarea. Ok, hasta acá estamos haciendo un preprocesamiento solo para poder saber que esos valores previos sí vamos a poder conocerlos. Ahora vamos a seguir utilizando esa definición del valor previo para caracterizar eh, la subestructura óptima de este problema. Ok, para ello vamos a considerar cualquier solución óptima a la cual le vamos a llamar O a este conjunto de tareas, y aunque pues de momento solamente estamos suponiendo que es una solución óptima, sí podemos decir lo siguiente o afirmarlo, claro, porque es una oración de tipo OR, entonces se va a cumplir alguna de las dos cosas. Es una tautología. La solución óptima que estamos considerando contiene o no contiene a la tarea con máximo tiempo de finalización en S, que estamos llamando a N. Entonces, evidentemente, uno de los dos casos tiene que ocurrir. Vamos a ver qué sucede en ambos casos. Bueno, entonces, el primer caso es cuando esa tarea AN sí está incluida en una solución óptima. Ok, lo que sí vamos a saber es que ninguna tarea que esté entre la tarea previa, esta que definimos como la última tarea compatible, y AN puede pertenecer a esa solución óptima, justo porque pues todas ellas tienen un traslape por definición con AN, por lo tanto ninguna es compatible, ¿no? Previa de AN es la última que es compatible. Ok, y bajo esa suposición, ya podemos saber que el subproblema para AN pues van a ser todas las tareas contenidas desde A1 hasta AI, que es la tarea previa de AN. Ok, pues sí, vamos a poder decir, como en el problema anterior, que si AN sí forma parte de nuestra solución, entonces el resto de la solución tiene que ser una solución óptima para este subproblema. ¿Y eso por qué? Bueno, porque si no tuviéramos una solución óptima y encontráramos una de mayor cardinalidad, de mayor tamaño, como todas las tareas que elegimos de ahí siguen siendo compatibles con AN, podemos agregar AN para obtener una solución de mayor tamaño que O y estaríamos contradiciendo que O es una solución óptima. Entonces, hasta ahorita el mismo argumento de intercambio, solo para saber que si, dada una tarea que sí corresponde a una solución óptima, el resto de la solución tiene que ser una solución óptima al subproblema restante. Y hasta acá todo igual. Y bueno, justo se estará viendo de esta manera. Esta es la tarea enésima que estamos suponiendo que sí corresponde, bueno, que sí está contenida en una solución óptima O. Las tareas que se traslapen no van a poder ser elegidas, por lo tanto, SI pues estaría dado por todas las tareas desde la primera hasta la última compatible con AN. Y queremos formar la solución con AN y una solución óptima a este subproblema SI. Ok, ese es el caso cuando nuestra solución O óptima sí contenía a AN.
¿Qué sucede cuando no lo contiene? ¿Qué es el otro caso posible? Bueno, en el otro caso posible, únicamente estamos descontando de la solución O nuestra tarea AN. Por lo tanto, queremos considerar, o bueno, la solución óptima para O tiene que ser una solución óptima para el subproblema que tiene a todas las actividades menos a AN, es decir, esta SN menos 1. ¿Por qué? Bueno, simplemente estamos diciendo que una tarea no corresponde. Por lo tanto, la solución al problema total, aún incluyendo esta tarea en nuestro conjunto S, tiene que ser igual a la solución óptima cuando no estamos considerando a S, perdón, a AN, porque justo este es el caso cuando AN no forma parte de la solución. Ok, entonces, dado un problema y las dos posibles selecciones, perdón, dada una actividad y las dos posibles selecciones que podemos hacer con respecto a esa actividad, que es elegirla o no elegirla, y dados los subproblemas definidos por ambas elecciones, pues en ambos casos la solución va a estar dada por una solución óptima de los subproblemas que se generen. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente tenemos una subestructura óptima en el que la solución para un conjunto de tareas, de n tareas, perdón, va a corresponder a soluciones óptimas para problemas con menos de n tareas. Pues esto ya nos da tanto una forma de ordenarlas, una vez que tengamos esta definición recursiva. Pero bueno, primero vamos a encontrar esta definición recursiva a partir de la subestructura óptima. Ok, podemos primero demostrar que esta estrategia recursiva es correcta, si bien no es eficiente, y después todo lo que tenemos que hacer es hacer la solución eficiente por medio de una técnica de programación dinámica. Ok, ¿y por qué lo planteo de esta forma? Bueno, porque por lo general ver que un algoritmo recursivo es correcto es bastante sencillo, ¿no? Lo podemos realizar con una técnica de inducción en la que suponemos que las llamadas a cualquier subproblema de tamaño más pequeño sí regresa a la solución óptima, y únicamente tenemos que ver que en la llamada actual, dadas soluciones correctas a los subproblemas, podemos formar la solución al problema completo, o al menos a la instancia de la llamada recursiva actual. Ok, entonces, bueno, como podemos considerar subproblemas de distintos tamaños, y estamos tomando un orden desde la primera tarea hasta la última compatible, como los subproblemas hasta ahorita, bueno, por esta forma de definir dos casos de que o la última tarea está incluida o no, pues vamos a definir una solución óptima O sub j como el valor de una solución óptima para las tareas desde 1 hasta j. ¿Ok? Y le vamos a llamar OPT de j al valor de esta solución. Sí, entonces, de momento lo que vamos a definir es el valor, es decir, cuál va a ser la suma de los pesos de esas tareas que van a estar en la solución óptima. Y posteriormente vamos a mostrar cómo encontrar ahora sí el conjunto de tareas específicas que nos forma este valor. Ok. Y bueno, en caso de que tengamos 0 tareas elegidas, vamos a definir el caso base como óptimo de 0 igual a 0. Ok, entonces para cualquier valor de n mayor o igual a 1, la definición recursiva queda de la siguiente manera. Bueno, pues vamos a elegir la opción que más nos convenga. Si incluir nuestra tarea AN, entonces en ese caso el valor de nuestra solución sería el peso de AN más el peso de una solución óptima para el subproblema de las tareas de la primera hasta la última compatible con AN, es decir, hasta la tarea previa con máximo tiempo de finalización que sea compatible. ¿Ok? Esa sería una opción, la de sí incluir a nuestra tarea AN.
Y la otra sería la de no incluirla, es decir, la solución óptima para las tareas desde 1 hasta n-1. Ok, notemos que aquí hay una diferencia entre cómo nos quedó la solución recursiva para el problema, eh, para el problema de calendarización sin pesos, ok, en el que sí teníamos varias opciones a elegir para cuál iba a ser la tarea intermedia K, pero una vez que teníamos la tarea K elegida, el valor de la solución óptima era único. Y en este caso, pues tenemos dos opciones, la de sí incluir a nuestra tarea o no incluirla. Sí, porque aquí no tenemos esa elección greedy de que bajo un criterio estamos seguros de que una tarea va a incluirse, sino que queremos ver qué pasa, si fue una buena elección o no fue una buena elección y quedarnos con lo mejor posible, en este caso con la función máximo. Ok, y bueno, notación únicamente para abreviar, esto significa la tarea previa de AN. Y de esa definición recursiva, pues podemos obtener fácilmente un algoritmo recursivo sin mucha optimización. Es decir, nos hacemos cargo del caso base. Si estamos pidiendo resolver para 0 tareas, pues regresamos 0. Y en otro caso, estamos resolviendo la instancia para J, entonces regresamos la suma que sea mayor. Tomar el peso de nuestra tarea J y hacer recursión en los problemas desde el primero hasta el último compatible con J y que sea anterior, o resolver el subproblema con los problemas desde el 1 hasta el J-1. Aquí me faltó cerrar una llave. Entonces, simplemente es implementar directamente esa definición recursiva en un algoritmo recursivo. Y ahora, como les decía, fácilmente podemos probar que este algoritmo es correcto. ¿Por qué? Porque una vez que estamos suponiendo que estas dos llamadas van a regresar el valor óptimo en sus subproblemas, que eso lo tenemos por hipótesis de inducción, todo lo que tenemos que hacer es demostrar que nuestro algoritmo toma la mejor opción, es decir, que efectivamente va a elegir el máximo entre la suma de si escoger el problema y el subproblema correspondiente, o el subproblema de cuando únicamente estamos descartando la última tarea. ¿Ok? Y bueno, como la función máxima evidentemente se encarga de realizar esa elección de la mejor manera, el paso inductivo queda bastante trivial, de hecho. El problema, y bueno, la ventaja aquí es que esta demostración de que es correcta la estrategia ya se puede utilizar aún después de haber optimizado la complejidad mediante programación dinámica. Todo lo que tenemos que argumentar es por qué estamos resolviendo justo este mismo problema recursivo. Es decir, mostrar que cada valor siguiente sí lo estamos obteniendo de valores anteriores correspondientes a los subproblemas que requerimos para resolver ese problema de mayor tamaño. Ok. Y bueno, de hecho, para darnos cuenta de que su tiempo de ejecución es exponencial, podemos tomar este ejemplo en el que cada tarea, resolver su problema de cada tarea, va a ser fijarnos en el subproblema bueno, en el subproblema hasta la tarea anterior, que es el de n-1, y el subproblema de una tarea antes de la anterior, ¿no? Que es el peso de la que tenemos más la solución de esta instancia. Es decir, para cada problema estamos considerando dos subproblemas anteriores y justo con este ejemplo que tenemos aquí, con ese traslape de tareas de una con la siguiente, podemos darnos cuenta de que el árbol de recursión tiene la misma forma o las mismas llamadas que para el problema del número de Fibonacci. Por lo tanto, en esta instancia particular, estamos realizando aproximadamente 1.6 a la n llamadas recursivas para obtener el valor de la solución óptima.
Entonces, hasta acá tenemos pendiente, además de obtener el valor, obtener cuáles son las tareas de esa solución, pero podemos darnos cuenta de que al menos, o si la parte de obtener el valor solamente ya nos está tomando tiempo exponencial. Por lo tanto, antes de fijarnos en cómo obtener las tareas particulares de la solución, vamos a optimizar esta parte de obtener el valor de la solución. Para eso, volvemos a mirar otra vez nuestras dos estrategias, que son memorizar la recursión y hacerlo iterativamente de abajo hacia arriba. Esta estrategia bottom-up. Entonces, algo que podemos, en lo que podemos fijarnos es que el número de subproblemas distintos es en total n más 1. Es decir, para cada una de las n tareas, bueno, para cada una de las i tareas, el subconjunto que tiene todas las tareas desde la primera hasta la tarea i. Esos son todos los subproblemas distintos que estamos resolviendo, ¿ok? Y que justo vienen dadas para un problema n, considerar las tareas, bueno, el subproblema que tiene las tareas desde la 1 hasta la previa de n, y el subproblema que tiene desde la tarea 1 hasta la n-1, ¿ok? Entonces podríamos nuevamente utilizar un arreglo de tamaño n más 1, donde el primer valor, el índice 0, nos indique el valor para 0 tareas, que era el caso base que estábamos considerando, y cada mj posterior pues va a guardar el valor de la solución óptima para las tareas de la 1 a la j. Nuevamente tomamos una fase de inicialización de estos valores, y de esa forma el algoritmo con memorización quedaría de la siguiente forma. Bueno, estamos suponiendo nuevamente que tenemos los valores o las tareas ordenadas por tiempo de finalización y que para cada una de ellas conocemos cuál es el valor de la tarea previa, es decir, de la última compatible, que como vimos bajo estas suposiciones de tener las listas ordenadas, las podemos obtener en tiempo lineal en total. Ok, luego tenemos el caso base. Si estamos considerando 0 tareas, pues regresamos valor 0. Ok, luego, si el valor que estamos buscando ya lo tenemos almacenado en la tabla, pues únicamente tenemos que regresarlo, lo que nos toma tiempo constante. Y de lo contrario, ahí sí tenemos que llenar ese valor en la tabla. Y ese valor, pues sabemos que está dado por lo que resulte más grande. Tomar la tarea AJ más el subproblema hasta la tarea previa a AJ, hasta la última compatible, o el subproblema que tiene todas las tareas desde 1 hasta J-1. Sí, entonces únicamente tenemos que agregar esta parte de memorización a la estrategia recursiva previa. Y ahora queremos ver que esto efectivamente va a tener una mejor complejidad que el algoritmo recursivo sin optimizaciones, el cual tiene tiempo exponencial. Pues de hecho podemos probar que el tiempo total va a ser lineal. Ok, y bueno, en este caso no podemos realizar tan fácilmente esta estrategia de generar una relación de recurrencia, porque no siempre sabemos el valor de el tamaño de los subproblemas que vamos a estar llamando en cada ocasión, o más bien cuál subproblema en particular. ¿Por qué? Bueno, porque para una tarea AI, pues dependemos de cuál sea el valor de previo de AI, y esto depende de cuáles son los traslapes para determinar cuál va a ser la última tarea compatible y anterior que hay. Pero lo que podemos realizar es una estrategia distinta, aunque se trate de un algoritmo recursivo, sí podemos fijarnos en algo que está realizando, y es que las llamadas recursivas se van a realizar únicamente cada vez que nosotros vamos a llenar una de las casillas de la tabla. Es decir, una llamada recursiva significa que estamos llenando un valor de la tabla, por lo tanto, podemos acotar el número máximo de llamadas recursivas con el número máximo de valores que vamos a almacenar en esta tabla. ¿Ok? Y bueno, para eso también nos queremos fijar que
cada uno de los pasos, salvo las llamadas recursivas, toma tiempo constante. Entonces solamente tenemos que acotar ese número de llamadas recursivas eh, por un número lineal para ver que la complejidad total va a ser lineal. Ok, entonces cada ejecución toma tiempo constante, salvo las llamadas recursivas. Entonces este progreso lo podemos medir, como les había dicho, por el número de casillas que no tienen un valor vacío. Y cuando comenzamos, todas las casillas, menos la casilla cero, tiene valor vacío asignado, pero cada vez que nosotros estamos invocando una recurrencia o una recursión, se está llenando una casilla que antes estaba vacía. Y por lo tanto, y como tenemos n más una casillas, y la primera que tiene valor cero está dada como caso base, ya tiene su valor dado en un inicio, pues únicamente vamos a estar haciendo las llamadas recursivas n veces. Y así la complejidad total se vuelve lineal. Entonces aquí resultó muy sencillo acotar ese tiempo de ejecución. Si nos fijamos que las llamadas recursivas ocurren únicamente cuando llenamos una casilla, o dicho de otra forma, que cada vez que realizamos una llamada recursiva, una casilla queda ya con su valor asignado. Entonces podemos acotar el número de veces que vamos a caer en ese caso de si no, mj igual al máximo de elegir esto. Ok, entonces efectivamente tenemos tiempo lineal para obtener el valor de la solución, pero hasta este momento todavía no tenemos o no hemos obtenido cuáles son las tareas particulares que forman una solución con un valor dado. Ok, y bueno, una primera opción que podríamos realizar es agregar a cada una de las casillas de la tabla un arreglo que vaya guardando el conjunto óptimo de tareas para cada subproblema. Ok, es decir, cada vez que nosotros estemos tomando una de estas decisiones, puedes recuperar la lista de los subproblemas que estábamos generando e irlos guardando en esa tabla. Sí, de manera que al final la última casilla, sí, correspondiente a la solución total, contenga cada uno de los valores, o bueno, contenga el subarreglo de las tareas que van a ser compatibles y dando esa solución de ese valor. Pero bueno, como potencialmente podría tener un número lineal de casillas o de subtareas, podríamos terminar con un algoritmo de tiempo cuadrático. Es decir, que para una fracción lineal de casillas, guardemos subconjuntos de tamaño lineal para soluciones que tengan el valor de ese subproblema. Ok, entonces eso no sería muy eficiente porque estaríamos llevando bueno, obtener la solución, el valor de la solución de tiempo lineal a obtener lo que forma la solución de tiempo cuadrático. Ok, pero eso podemos evitarlo si nos fijamos en la siguiente observación, que nos dice justo cómo obteníamos un valor que era, bueno, que viene justo de la elección de para una tarea que era mejor si considerar esa tarea y la solución del subproblema que genera hasta la tarea previa o el subproblema de no considerarla. Sí, esa decisión es la que nos dice si una tarea va a formar parte de una solución óptima o no. Sí, entonces podemos también con un argumento de intercambio argumentar que esta observación es correcta. Ok, entonces así podemos decir que una tarea AJ va a formar parte de una solución óptima de este subproblema que tiene las tareas de la 1 a la J, sí, solo sí, al considerar el peso de esta tarea AJ más el valor de una solución óptima de las tareas previas compatibles a AJ es mayor que el valor de la solución de no considerar a la tarea AJ. Ok, entonces, una vez que ya tenemos los valores calculados,
Sí, podemos volver a recorrer el arreglo de valores que ya tenemos en orden decreciente y dependiendo de la decisión que tomamos para llenar cada casilla, habremos sabido si la tarea correspondiente al valor de esa casilla sí forma parte de la solución óptima o no forma parte. Sí, es decir, una vez que ya tenemos los valores, comenzamos desde J, también estamos haciéndolo de forma recursiva. Y si todavía estamos considerando su problemas de tamaño no vacío, mayor a cero, pues revisamos qué sucede. Si al considerar la tarea AJ más la casilla que tiene la solución óptima al subproblema de las tareas de 1 hasta la última compatible y anterior a J, si eso es mayor a la casilla del subproblema que no contiene a J únicamente, de 1 hasta J menos 1, pues agregamos la tarea AJ y la unimos con la solución del problema de las tareas 1 hasta la tarea previa a J. Es decir, mandamos llamar esta solución, perdón, volvemos a mandar a llamar esta función, ya agregando esta tarea y quedándonos con su problema correspondiente. Y bueno, si esta condición no se cumple, pues no agregamos la tarea AJ y nos fijamos en la casilla anterior, J-1. La tarea J-1 y ver qué pasa con la suma en ese caso. Sí, entonces, si se fijan, estamos realizando algo muy similar a lo que ya teníamos, pero considerando que los valores ya estaban obtenidos y únicamente tenemos que consultarlos para ver si la tarea AJ forma parte o no de la solución. Y bueno, de hecho esta parte la ponemos de forma separada porque es más sencillo analizar cómo se obtienen los valores y después cómo a partir de los valores se va formando la solución. Pero si se fijan, nosotros podríamos haber utilizado estas condicionales para en una sola rutina, tanto ir llenando las tablas como ir obteniendo los valores. Ok, porque bueno, íbamos a requerir que fuera, que bajáramos en los niveles de recursión y regresáramos hasta donde ya habíamos asignado el valor de MJ, pero asignar el valor de MJ, pues implicó haber almacenado el valor de M previo de AJ. Sí, por lo tanto, después de que se llene ese valor, bueno, si revisábamos la condición, después de llenar este valor, podíamos de una vez agregar el elemento al conjunto que vamos a regresar con las tareas ya elegidas. Y solo que es bastante más sencillo analizar primero cómo se obtiene el valor y después ver qué tenemos que hacer para obtener la solución una vez obtenido ese valor. Y aquí también podemos fijarnos en que el algoritmo cada vez que hace llamadas recursivas, lo hace para valores estrictamente más pequeños, pero que ya están guardados en la tabla. Por lo tanto, cada una de estas consultas toma tiempo constante y recuperar la solución va a tomar tiempo lineal en total. Ok, hasta ahorita teníamos la solución de memorizar la recursión. Les faltaría ver cuál sería la solución iterativa, que como les digo, estamos utilizando esta noción de orden, de cuáles son los subproblemas más pequeños, que son dependencias de otros subproblemas de mayor tamaño, y utilizar este orden para ir construyendo esos valores de las soluciones. Entonces, nuevamente, vamos a construir este arreglo de tamaño n. En este caso no podemos utilizar ese truco de Fibonacci de únicamente recordar dos valores previos, puesto que no sabemos qué tan lejos tenemos que ir en el arreglo para este valor previo compatible a I. Ay, puse J y era I. Y aparte es el peso de AI. Ok. Aquí no sabemos qué casilla va a ser previo de AI,
Por lo tanto, sí vamos a guardar todo el arreglo y utilizar espacio lineal. Pero bueno, como cada valor y corresponde únicamente a valores anteriores, sí vamos a poder demostrar que cuando nosotros queremos obtener m de i, pues estos valores m de previo de AI y de i-1, que dice J, ya van a estar almacenados en la tabla. Por lo tanto, cada paso nos va a tomar tiempo lineal y cada vez va a ser posible obtener MI. Y les digo, de ver que es correcto, pues podemos reutilizar la prueba recursiva, aunque ya hemos hecho esta implementación iterativa. ¿Por qué? Porque todo lo que queremos argumentar es que al momento de obtener MI, ya conocemos los valores previos que utilizaría o que mandaría a llamar la función recursiva. Por lo tanto, sí es posible obtener el valor correcto de MI en cada iteración. Ok. Y bueno, una vez obtenidos los valores de esta tabla, podemos utilizar nuevamente esta solución anterior para recuperar cuáles son las tareas de la solución, o podemos nuevamente modificar este algoritmo de forma iterativa, pero agregando las condicionales que tenemos acá, para también de forma iterativa ir reconstruyendo esa solución. Ok, entonces podemos ver cómo este problema que tomaba tiempo exponencial con una solución recursiva básica sin mayor optimización, lo podemos pasar a tiempo lineal utilizando una solución de programación dinámica. Ok, entonces, pues espero sus dudas por correo para cualquier aclaración. Como les comenté, nos podemos poner de acuerdo incluso para vernos algún día de esta semana, que probablemente sería del miércoles en adelante. ¿De acuerdo? Y bueno, en la siguiente clase vamos a ver otro ejemplo de programación dinámica para un problema de multiplicación de matrices y cómo encontrar la parentización óptima para esta multiplicación. ¿Ok? Entonces nos vemos la próxima. Que estén muy bien.